Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les vengo a enseñar a cómo hacer un cautín casero súper fácil y sencillo amigos. Como a veces conseguir un hilo de nicrón puede ser difícil, nosotros lo vamos a hacer con un hilo de acero de esta malla o brillador de ollas. Esta malla también tiene una buena resistencia como el nicrón, así que solo vamos a necesitar un pedazo de hilo como esto. Esto va a servir como la resistencia que va a calentar nuestro cautín. También vamos a necesitar un alambre como esto. Esto es de acero, puede ser de cobre también, funcionaría mejor. De preferencia que sea un poco más grueso que esto, sería mejor ya amigos. También vamos a necesitar esto, es un aislante térmico de fibra de vidrio resistente al calor. Que lo pueden conseguir en ollas arroceras, licuadoras, planchas. Un lápiz que va a servir como el mango, el agarre de nuestro cautín. Le tienen que sacar el grafito de la punta o hacerle un agujero para que el alambre encaje ahí. Unos cables y como fuente de alimentación del cautín un cargador de 12 voltios. Listo amigos, esos son los simples materiales que vamos a utilizar. Y bueno, a empezar con el armado. Lo primero que vamos a hacer es introducir nuestro alambre por la punta del lápiz, previamente hecho un agujero al lápiz, ¿verdad? Le ponemos pegamento instantáneo para que quede bien firme y lo ponemos. Listo amigos, ahora vamos a dar forma que queramos a la punta de nuestro cautín. Lo pueden hacer de forma puntiaguda o forma de pala. Así que con esta pequeña lija yo le daré forma de pala. Como pueden observar, le di forma de pala. Ahora le colocamos el aislante así. Luego tomamos un cable, lo pelamos 4 centímetros aproximadamente y lo amarramos junto con el hilo de acero al extremo del aislante térmico. Así amigos, dándole 3 vueltas así. Pelamos otro trozo de alambre y ahora tenemos que envolver el hilo de acero alrededor de todo el aislante, así de la siguiente manera. Y de la misma manera también lo envolvemos con el otro cable. Así amigos, cortamos el exceso y así nos va quedando amigos. Fijamos bien los cables con cinta. Ahora le conectamos a nuestro cargador de 12 voltios. Amarramos un cable alrededor de este conector. Así amigos. Y el otro cable lo doblamos y lo introducimos dentro del conector y lo envolvemos con cinta. Y bueno amigos, algo opcional que pueden hacer es colocarle un interruptor, pues para controlar mejor la corriente, ¿no? En este caso yo le pongo este interruptor. Así amigos, vean cómo queda. Ahora le voy a fijar muy bien con cinta. Voy a fijar mejor el interruptor con pegamento instantáneo. Y finalmente nuestro cautín ya está listo para usarlo amigos. Para poner a prueba nuestro cautín
Conectamos el cargador a la corriente, encendemos nuestro cautín con el interruptor y vean cómo inmediatamente comienza a calentarse, amigos. Y vean cómo derrite el estaño fácilmente. Voy a soldar este cable a esta placa. Y como ven, amigos, suelda muy bien este cautín casero. Y bueno, amigos, si te ha gustado este tutorial, no olvides regalarme tu like de agradecimiento. Deja tu comentario, alguna duda o sugerencia, y te invito a suscribirte para próximos tutoriales, siempre con materiales fáciles de conseguir, y gracias por tu atención.